En este nuevo video vamos a hablar sobre el aparato auditivo. Tomaremos oído externo y oído medio. Sin embargo, vamos a hablar rápidamente de algunos aspectos embriológicos que el alumno debe tener, y sobre todo el médico. El aparato auditivo está constituido por un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo está formado básicamente por un pabellón auricular y un conducto auditivo externo. Este último se originó de la primera hendidura faríngea. El oído medio, que corresponde a la caja del tímpano y a la tuba faringotimpánica, se origina de la primera bolsa faríngea. En el oído medio tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Recordemos que el martillo, el yunque y el músculo tensor del tímpano se originan del primer arco faríngeo. El estribo y el músculo de este se originan del segundo arco. El oído interno está constituido por un laberinto membranoso que se origina de la placoda óptica en el romboencéfalo y un laberinto óseo que es hueso y deriva del mesénquima. Los ganglios vestibular y auditivo, que forman parte del nervio vestíbulo-coclear, se van a originar de las crestas neurales. En este esquema nosotros podemos ver los tres oídos, el oído externo y el oído medio, separados ambos por la membrana timpánica. El oído medio y el oído interno en el peñasco del temporal, separados por la ventana oval. En el pabellón auricular, que es la entrada de las ondas sonoras, nosotros podemos describir algunos elementos como son el hélix, el antihélix, la concha, el inicio del conducto auditivo externo y el trago y antitrago. Por supuesto, en la región inferior se encuentra el lóbulo de la oreja, que no tiene cartílago, está muy vascularizado y es una zona que se utiliza para diversas pruebas, sobre todo de tipo tiempos de coagulación, etc. Este pabellón auricular está formado por piel y presenta una estructura de cartílago elástico. Es importante recordar que este cartílago elástico, en el momento de nacimiento ya debe estar perfectamente formado. Dentro de la exploración del recién nacido, si uno dobla las orejas y éstas no regresan a su posición original, pues nos da un dato de inmadurez. El conducto auditivo externo va a tener, si nos regresamos, una porción cartilaginosa, un tercio externo y 2/3 internos óseos. El conducto auditivo externo va a presentar una longitud aproximada de 24 milímetros con un diámetro de 9 que va a ir disminuyendo hacia el interior hasta llegar a la membrana timpánica. Está cubierto totalmente de piel, al igual que la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene una capa de piel, una fibrosa y a nivel o en la cara interna un epitelio. Aunque tiene 3 capas, es transparente. Podemos observar a través de ella elementos óseos
o la presencia de alguna sustancia en el oído medio. Las relaciones importantes del conducto auditivo externo son: su cara anterior va a estar en relación con la articulación temporomandibular, su cara posterior con el peñasco, su cara superior con el piso medio del cráneo y su cara inferior va a estar en relación con la glándula parótida. En su interior hay gran cantidad de folículos pilosos y glándulas que producen cerumen. Cualquier cosa que afecte el conducto auditivo externo se conoce como otitis media. La membrana timpánica, una estructura sumamente importante que se puede explorar a través de un otoscopio, presenta una inclinación en el recién nacido, como ya lo vimos, de aproximadamente 30 grados y en el adulto de 45 grados. Su diámetro aproximado es de 9 milímetros y el espesor es de 0.1 milímetro. A la exploración por el otoscopio va a presentar un color gris aperlado, presenta una superficie cóncava y podemos observar el mango del martillo, una depresión que recibe el nombre de ombligo, y de ahí, con la luz del otoscopio, si la membrana está íntegra, podemos ver un cono de luz. Si lo vemos por el lado interno, por el oído medio, la membrana timpánica es convexa. Si esto se invirtiera, quiere decir que en el oído medio puede haber líquido o secreciones. En el oído medio podemos ver los huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Vemos la inserción del músculo del martillo en su mango y la del estribo, el músculo del estribo que viene de la pirámide hacia el cuello de este hueso. Estos huesos presentan una serie de partes que podrán ver en sus esquemas, en sus libros y aprendérselos. Sin embargo, recordemos que la cadena osicular es un amplificador de las ondas sonoras y entonces presenta articulaciones de tipo de artrosis entre el martillo y el yunque. Esta se conoce como encilla de montar o encaje recíproco. Y la que tenemos aquí, del tipo esferoidal, una enartrosis que presenta todos los movimientos de una articulación sinovial. Su platina se adhiere a la ventana oval a través de una articulación que se conoce como sindesmosis tímpano-estapédica. Si observamos este esquema, está en algunos libros del Gardner, se inició con él y en otros más, comparan al oído medio con un cubo, aunque realmente es una cavidad irregular, pero podemos manejarle una pared anterior, una pared posterior, un techo, un piso, una pared interna y la tapa sería la membrana timpánica. Nos sirve para analizar y ver las relaciones importantes que presenta esta estructura. Entre las relaciones más importantes en la cara anterior tenemos la salida de la tuba faringotimpánica. Aquí se inserta en su alrededor el músculo del martillo, aquí lo vemos, y su relación con la carótida interna. Su cara posterior presenta el aditus mastoideo, que es la entrada a la apófisis mastoides. Presenta parte del nervio facial y vemos aquí la pirámide donde se origina el músculo del estribo. El techo está en relación con el piso medio del cráneo, se le llama tegmen tympani. El piso, su relación más importante es con la vena yugular interna. Su cara interna presenta
un plexo nervioso peritimpánico formado fundamentalmente por el glosofaringeo. Vemos aquí una proyección que es la primera vuelta del caracol, se llama promontorio. Arriba la ventana oval donde se inserta el estribo y abajo la ventana redonda donde termina la rampa coclear. Observamos en forma importante la prominencia del conducto del nervio facial y el conducto semicircular lateral. Observemos aquí cómo sale la cuerda del tímpano y atraviesa el oído medio. Bien, infecciones de oído medio pueden ocasionarme en ocasiones parálisis faciales. Por eso la exploración hay que preguntar en una parálisis facial si el paciente presentó alguna molestia en oído. Aquí en el oído medio observamos la estructura ósea, vean el aditus mastoideo, las celdillas mastoideas y la tuba faringotimpánica. Este oído medio va a presentar un receso epitimpánico, mesotimpánico, que es donde están los huesecillos, y un receso hipotimpánico. Aquí observamos las diferentes partes que conforman cada uno de los huesecillos que ustedes tendrán que aprendérselos. Observamos la cadena osicular. Aquí está el receso epitimpánico, mesotimpánico e hipotimpánico. Observamos aquí la cuerda del tímpano, cómo pasa entre los huesecillos del oído. Bien, en este tema lo más importante es aprendernos las relaciones de conducto auditivo externo. Observemos el conducto auditivo interno y por él van a pasar el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y la arteria auditiva interna. Aquí vemos la inserción de la platina en la ventana oval. Y podemos observar, vean en el peñasco del temporal, vamos a observar la posición que guarda el caracol para la audición, conducto auditivo interno, como entra aquí el nervio vestíbulo coclear hacia una porción hacia el caracol y la otra porción al aparato vestibular. Espero que con esto tengan una idea, ya tienen un documento de este tema, les enviaré la presentación, ¿sí? Y cualquier comentario pues enviarlo a esa dirección o vía WhatsApp al teléfono.